inestable. Jorge Dames. El doctor Jorge Ricardo Dames. Así es. Bueno, la presentación, en realidad, él es abogado, especializado en Derecho Penal, socio fundador de Estudio Dames Abogados, con sede principal en Tandil. Y además es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿Tenemos bien toda la información, Jorge? Toda bien, bueno. toda bien. Gracias por venir. Salvo lo de honorable, pero bueno, no importa. Bueno, muchas gracias por venir a nuestro estudio para realmente someterte al cuestionario. Un placer. No sé si es la pregunta indiscreta, pero Claro. común. No, nosotros no te vamos a hacer preguntas. No hay problema, lo que quieras. Bueno, contanos un poco, yo soy abogada también. Sí, ya lo sé. Pero lejos del derecho penal. Así que contanos un poco, que a mí también me interesa saber cómo es ejercer el derecho penal. No debe ser muy fácil, ¿no? No, en absoluto. Es muy complicado, es casi una terapia intensiva, en la cual uno está siempre con tensión y a su vez la defensa se hace a partir de todo un proceso de acusación que se va llevando adelante por el poder público, por el Estado, lo cual implica de que el abogado esté jugando de contragolpe prácticamente o en una situación de desventaja. No es la paridad en un juicio civil donde las dos partes tienen las mismas facultades y derechos, ¿no? Si bien se dice que hay paridad de armas en el derecho penal, durante el juicio, fundamentalmente en la primera etapa, no es tan así. Así que es difícil, complejo, ¿no? Además de emocional. Claro, eso yo no podría por eso, la verdad, pero bueno. Pero es apasionante. Sí, seguramente. Y contanos cuál fue el caso más complicado que te haya tocado manejar, o sea, que te haya, no sé, quizás emocionalmente afectado, o qué fue para vos lo más complicado de manejar que hayas tenido. Debes haber tenido varios, pero... Sí, he tenido muchísimos casos. En realidad, que recuerde así vívidamente, digamos así, por lo atípico, fue un caso de hace muchísimos años, de muchos años, en el cual existía una imputada por homicidio justamente, y en el curso del juicio oral yo ya venía sospechando de que esta persona, si bien estaba en el borde de una inimputabilidad, es decir, que su capacidad era un poco disminuida, yo estaba sospechando de que estaba ocultándome las cosas, porque al abogado no se le dice normalmente toda la verdad, ¿no? En general la gente presupone, el preso o la persona, que contarle la verdad al abogado puede significar de que éste pierda el esfuerzo que debe hacer. Claro. Y en ese caso resultó de que en el medio del juicio, tipo película, se descubre precisamente que no solamente no era la autora, sino que la verdadera autora era una testigo que estaba ahí, que ella la estaba encubriendo. Wow. Eso fue hace bastante tiempo. Y otro caso así que me viene a la memoria fue el de una chica que me vino a ver hace también muchos años al estudio, una chica de 20 y pico de años, como ustedes. Ay, gracias. Que me vino a ver por cuanto me dijo que se sentía muy mal porque ella había denunciado cuando tenía 16 años, una cosa así, 10 años, habían pasado 9 años, al padrastro como por abuso sexual, por violación, y estaba en la cárcel y en realidad no había sido. Upa. A mí me sorprendió muchísimo. Y bueno, en aquella época no había, digamos, el procedimiento era un poco distinto, y tuve que hacer un recurso extraordinario de revisión, y bueno, y en el recurso extraordinario de revisión ella tuvo que someterse ante el tribunal. La Cámara contó lo que había pasado, ella tenía una gran angustia y antipatía contra esta pareja de su madre, y bueno, ella había tenido relaciones con un novio, la cuestión que terminó acusándolo a este hombre y estuvo 9 años preso en la cárcel. Ay, qué horror. Y también fue un caso de gran impacto. Es decir, ha habido tantos que... Claro, sí, pero bueno, siempre llaman la pero atención. eso es Entonces, algo como fuerte, ¿no? Sí, porque fue inesperado, y una consulta a alguien que viene y te dice esa situación. Claro, wow. Acusé a alguien hace 9 años, está hace 9 años en prisión, y en realidad era mentira. Terrible. Ay, qué feo. Y en aquella época tampoco existía ley por resarcimiento. También el hombre en realidad había negado todo cesantemente, pero había
confesado, entre comillas, en la policía, porque en aquella época había la posibilidad de que la policía tomara indagatoria. Lo cual no se hacía a veces con rigor jurídico, sí con rigor físico, ¿no? Entonces ahí confesó, y cuando fue a tribunales se desdijo, pero nadie le creyó. Así que bueno, esta es una de las tantas historias. Sí, hay muchas historias así en realidad. Y ya hace 44 años. Bueno, si tenés que decirlo, decilo. Lo acá no se han condenado. Claro. Sí, me recibí muy chico. Claro. Bueno, y desde esa época ahora, ¿los casos han cambiado? No sé, cambian las generaciones, cambia la tecnología, cambian un montón de cosas. ¿Los casos han cambiado? Sí, diría que en general sí. Digamos, el delito en sí creo que sigue siendo más o menos igual desde siempre en cuanto a la claudicación ética de quien lo comete, en caso y la persecución del Estado también, que busca siempre ciertos estereotipos de gente para perseguir, pero hay nuevas digamos, cuestiones, con solo fijarse lo que son los secuestros virtuales, los delitos informáticos, las estafas son más sofisticadas que las de antes. Antes era vender el billete premiado en retiro, ¿no es cierto? Ahora hay por mail, por páginas web, hay phishing, hay un montón de cosas que hace de que la violencia generalmente, es decir, eso que se dice comúnmente que es paradojal, ¿no? Que había más códigos, no deja de ser cierto entre los delincuentes. Ajá. Es decir, golpear, matar así impunemente como ocurre hoy en día, que no acá, pero al menos lo vemos a diario, no existía. Creo que eso es porque todo está muy acompañado por la droga, ¿no? Claro. La drogodependencia hace como que la vida ya no tiene el mismo valor que antes, es terrible. Para los delincuentes no tiene el más mínimo valor. Ningún valor. Y además creo que quieren mandar el mensaje de no resistir nada y de entregar todo, que si no va a ser asesinado. Sí, pero incluso igual hay a veces casos lo hacen que ni siquiera entregando lo que piden o lo que sea, deja de haber violencia. Entonces es como que uno ya directamente dice, ¿cómo hay que reaccionar? Sí, no hay manera de prever qué puede pasar. Exactamente. Es terrible, pero bueno. Cuando un posible cliente te pide que lo representes, ¿con qué criterio decidís si lo aceptás o no? ¿Influyen los valores morales o en ese momento hay que dejarlos de lado? ¿Vos te referís siempre a lo penal? Sí, siempre a lo penal. Mira, yo creo de que el criterio tiene que ser fundamentalmente en general la pregunta yo creo que apunta a ver si uno discierne éticamente, ¿no es cierto? Tal vez no lo haces muy directamente, ¿no? O si uno advierte que alguien es culpable, lo va a defender igual. Claro. Ahí querés llegar. Sí. Bueno. Sí, o el tipo de delito cometido. Claro. No, en realidad, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta antes de responderte es que la misión del defensor es esencial. Es decir, la pregunta que habría que hacer a la gente es decir, ¿usted quiere que haya un proceso sin defensor? Claro. Porque si no existiera, cualquiera puede desaparecer del juicio, ¿no? Puede desaparecer el fiscal y ser el damnificado, el acusador, como ocurre en ciertos delitos, incluso hasta el juez y transformarse en un sacerdote como en la Inquisición o quien fuera. Lo que realmente habilita la noción de proceso y justifica su estructura es la defensa. Sin defensa es una parodia, sin defensa es autoritarismo puro, ¿no es cierto? Entonces, el criterio que tenés que utilizar es fundamentalmente, cuando te traen un caso, es examinar realmente qué posibilidades tiene, porque no es binario esto, no es culpable e inocente. Hay 1000 gamas entre medio. Puede ser culpable, pero podés luchar porque la pena que se le aplique sea la justa y no una excesiva, o una medida alternativa, o buscar un encuadramiento jurídico que corresponda y no el que se le antoje al Estado. Por ejemplo, poner un delito feo, abuso sexual, es una cosa, pero abuso sexual gravemente ultrajante es otra. Claro. Abuso sexual con, digamos, tipo violación es otro. Abuso sexual agravado por el vínculo, el modo de ocurrencia es otro. Es decir, como es el hurto, apoderarse algo de una cosa ajena, y es un hurto simple, calificado, un robo, y siempre es apoderarse. Claro. Entonces, si vos vas a intervenir para que se lo ubique en el lugar donde le corresponde
y no en otro, también estás defendiendo y estás logrando, digamos, colaborar con la justicia. Porque en definitiva, es decir, que los criterios son, ahora, lógicamente, si hubiera circunstancias que moralmente no me sienta en condiciones, como he ocurrido, de ser imparcial y defender con dignidad, tengo que excusarme. Claro. Hay casos en los cuales obviamente no podés. Pero una vez que tomaste, el código de ética te obliga a continuar. Y si renunciás, jamás podés expresar las causas de la renuncia porque perjudicarías a las personas. Claro. No te olvides que todo lo que sepas entra en la confidencialidad absoluta y fundamentalmente su revelación es un delito. Claro. Es un delito que un abogado revele lo conocido a través de su ministerio. Es decir, el defensor, por eso que tiene que tener la persona que se acerca el máximo de seguridad. Si una persona me dice yo hice un aborto, maté, y yo no podría levantar el teléfono, porque es más, si lo hago, no incurrís en un delito, nulo, ¿no es cierto? Sí. Incurre en un delito. Sí. Como ocurre, por ejemplo, con los médicos cuando va una persona por un hecho de una consulta, como el aborto que decía, y comunican, esa denuncia queda anulada, ¿no? Porque surge de un delito, en definitiva, que es violar el secreto. Claro. Bueno, tal vez soy muy extenso. No, me encanta. Es muy gráfico, es muy interesante. Exactamente. No, es muy interesante. Todavía tenemos un minutito más para hacer alguna otra pregunta y después igual tenemos un segundo bloque, no se preocupen. No termina acá. Sí. Pero vamos a aprovechar. Teniendo en cuenta que por ahí a veces el derecho penal se maneja a veces en un ambiente, no sé, peligroso por llamarlo de alguna manera, ¿alguna vez amenazaron a tu familia, te amenazaron a vos, tuviste que vivir alguna situación desagradable por tu profesión o por suerte no has pasado por algo así? No ha pasado. Sí he pasado malos momentos por desinteligencia de la gente, es decir, soportar la mirada, por ejemplo, de aquellos que están, supongamos que han sido víctimas de un delito, de la familia, y que vos, supongamos un accidente de tránsito, ¿no? Porque la gente imagina penal como claro, un accidente de tránsito ocurrido. Y bueno, lo que vos vas diciendo en defensa de la otra persona, ellos se mimetizan, digamos, con la situación de la víctima y te miran como si vos fueras el imputado, es decir, no disciernen que estás cumpliendo un trabajo, una misión, y eso es doloroso. En cuanto a haber sufrido, por la profesión en sí ha habido cuestiones desagradables, pero nunca graves, para nada. Y sí hemos sido víctimas de delitos, pero bueno, pero de una banda que afortunadamente la pudimos ubicar y detener porque... ¡Qué suerte! Sí, hubo un trabajo muy importante. Sí, pero a veces esto que vos decías por ahí de la mirada del otro lado, digamos, también pasa porque es un lugar, no sé, Tandil es una ciudad grande, pero en definitiva se conoce todo el mundo. Y no pasa por ahí en ciudades más grandes como Buenos Aires o, no sé, La Plata, por ahí. ¿Nunca, en algún momento pensaste en decir, bueno, me voy a ejercer a otro lado donde pueda estar más tranquilo y nadie me mire? ¿O ni siquiera te lo planteaste? No, la mirada esa no la siento en Tandil. No la siento en la ciudad. No, me refería a la mirada en el ámbito del juicio. Creo que en el ámbito del juicio, digamos. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con el juicio en Cromañón. La familia cómo miraba, gritaba y odiaba a los defensores, digamos, y eso en pleno Buenos Aires. Es hacer personal. Es la catarsis que obviamente que ven en el abogado que defiende al imputado, que ven el culpable, por ejemplo, de no haber arreglado el local, ¿no? Exacto. Sí, a veces